Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Parece inminente un acuerdo de cese el fuego bilateral entre el gobierno y el ELN. Esto es lo que se deduce de la carta dirigida por el hoy consejero de esa guerrilla, Nicolás Rodríguez Bautista, a las fuerzas militares. Pareciera entonces que como resultado del tercer ciclo de conversaciones que se lleva a cabo en La Habana y que finalizará el 9 de junio, habrá luz verde para pactar el cese el fuego. En la misiva titulada Los que van a cumplir el cese el fuego, el que fuera máximo comandante del ELN parece adelantar la noticia. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Graves emergencias por invierno en el departamento de Antioquia. Los municipios más afectados son las poblaciones de Bello, donde un derrumbe hizo que varias viviendas se vieran damnificadas, así como muchas familias. Entre tanto, en Girardota, un vendaval causó graves estragos. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, lanzó nuevas críticas al gobierno del presidente Gustavo Petro. Acusó al presidente de entrometerse en las decisiones de la rama judicial. Esta nueva acusación se da por el comentario que hizo el presidente Petro, en el que denunció un golpe blando, así lo llamó, sobre la representación del partido Pacto Histórico en el Congreso luego de decisiones judiciales. Hablaremos más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Giro a la derecha de España. Tras el catastrófico resultado en las regionales, habrá elecciones el 23 de julio. El Partido Popular Español se perfila como el gran ganador, mientras la izquierda busca coaliciones para mantenerse en el poder. La ONU pone a Colombia en estrecha vigilancia ante posible escasez de alimentos por los efectos del fenómeno del Niño. Uganda aprueba la pena de muerte para homosexuales. Presidente Lula defiende el gobierno de Nicolás Maduro y lo recibe en Brasil, donde busca impulsar la integración de la región. Una misteriosa mancha color verde en los canales sorprende a las autoridades de Venecia. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, sufrió un gran golpe en las elecciones municipales y autonómicas. El partido de centroderecha, el PP, fue el claro ganador de los comicios. Esto llevó a Sánchez a llamar a elecciones generales anticipadas. Se realizarán el 23 de julio. El revés para la bancada oficialista quedó claro, y es que las elecciones locales y regionales del domingo vieron a España dar un gran giro a la derecha, convirtiendo al conservador Partido Popular en la principal fuerza política del país. El Partido Socialista Obrero Español perdió poder territorial y vio al mapa teñirse de azul a diferencia de los comicios de 2019. El Partido Popular, dirigido por Alberto Núñez Feijóo, ha alcanzado con creces sus objetivos autonómicos, mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid y en La Rioja, y desbancar a la izquierda en Comunidad Valenciana, Baleares, Aragón, Extremadura, Murcia y Cantabria. Núñez Feijóo agradeció a todos los que votaron por el partido y pidió a los votantes que le den una mayoría clara. A la mayoría de los españoles que ayer lanzaron un mensaje muy contundente acerca del rumbo que desean que siga su país. Y quiero también mostrar mi satisfacción porque eso se haya traducido en la convocatoria de elecciones generales. Como punto clave, los populares también mantienen el gobierno regional de Madrid. Isabel Díaz Ayuso arrasó en las urnas logrando una contundente mayoría absoluta para el partido. Gracias a todos, de verdad, por tanto cariño. Haciendo una proyección con los resultados de las municipales, el Partido Popular pasaría a ser el partido con más escaños, con 143 diputados, 54 más que hasta ahora. Pero ganaría casi todos esos diputados a costa del partido Vox, que perdería 37, y de Ciudadanos, que desaparecería del Congreso, perdiendo sus 10 escaños.
Kiev, la capital ucraniana, enfrentó el mayor ataque con drones y misiles desde el inicio de la invasión lanzada por Rusia, cuyas fuerzas se han intensificado notablemente en sus ofensivas aéreas contra la ciudad en los últimos días. Las fuerzas de defensa de Kiev reportaron una nueva arremetida de las tropas del Kremlin durante la madrugada, la número 15 en la capital ucraniana en menos de 30 días. Según las autoridades de la ciudad, las defensas lograron repeler gran parte del ataque aéreo apenas un día después de enfrentar el mayor ataque con drones desde el inicio de la invasión rusa. De hecho, se habrían derribado al menos 40 drones y misiles crucero, mientras no se registraron bajas. Kiev había sido relativamente poco golpeada este año por los ataques rusos, pero durante mayo, sus residentes han enfrentado sirenas nocturnas y explosiones casi todas las noches. Pero eso no es todo, porque Rusia lanzó un inusual bombardeo a plena luz del día, lo que provocó que los residentes corrieran a los refugios ante la intensidad de las explosiones. Muchos de ellos se habían acostumbrado a ignorar las sirenas, pero los numerosos ataques de hoy sembraron el pánico. Colombia está en estrecha vigilancia por parte de Naciones Unidas ante la posibilidad de que se presente una escasez de alimentos causada por el fenómeno del Niño, que según este organismo podría elevar las temperaturas hasta límites desconocidos durante este año. La disminución en las cosechas de granos básicos en 2023, producto de las condiciones secas, podría reducir las reservas de alimentos para el consumo y la venta, aumentando la dependencia del mercado en 1,9 millones de pequeños agricultores en Centroamérica. Así lo alertó la FAO y el Programa Mundial de Alimentos, que hicieron un preocupante llamado debido al impacto del fenómeno del Niño en la producción agrícola, el cual aumentará aún más los precios e incrementará la inseguridad alimentaria aguda, especialmente en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Según estas previsiones, los llamados puntos críticos del hambre tendrían lugar desde junio a noviembre de 2023 y aunque Colombia no está incluida en los focos críticos, el país sí se encuentra bajo estrecha vigilancia debido a que más de 15 millones de colombianos, el 30% de la población nacional, enfrentaron altos niveles de inseguridad alimentaria aguda entre octubre y noviembre de 2022. Uganda, en África, promulgó una controvertida ley que castiga las relaciones homosexuales. El presidente de Uganda le dio luz verde a una de las más duras leyes del mundo contra el colectivo LGBTQ+, en la que ciertas actividades pueden ser castigadas hasta con cadena perpetua y pena de muerte. Aunque el Parlamento suavizó el texto inicial en los últimos 2 meses, los actos homosexuales ya eran ilegales en ese país. El gobierno de Joe Biden confirmó el acuerdo con los legisladores republicanos para elevar el nivel de endeudamiento de Estados Unidos. Se enfrentan ahora a una carrera contra el reloj para lograr su aprobación en Cámara y en Senado. El presidente estadounidense Joe Biden y los líderes republicanos de la Cámara de Representantes llegaron a un principio de acuerdo para elevar el techo de la deuda de Estados Unidos y evitar un catastrófico incumplimiento de pagos. El republicano Kevin McCarthy aseguró que el acuerdo recoge una histórica reducción del gasto público. Consequential reforms that will lift people out of poverty into the workforce, rein in government overreach. There are no new taxes, no new government programs. Biden, por su parte, reconoció que el principio de acuerdo contiene concesiones de los demócratas, pero mantiene las prioridades clave de su gobierno. El texto aún no ha sido divulgado y el acuerdo será objeto de un intenso escrutinio y debate en los próximos días en ambas filas. La Cámara Baja votará la ley el miércoles, dándole tiempo al Senado para que lo analice antes del 5 de junio, fecha en la que la secretaria del Tesoro Janet Yellen dijo que Estados Unidos podría incumplir sus obligaciones de deuda si los legisladores no actúan a tiempo. El mandatario brasileño Lula da Silva recibió a su homólogo Nicolás Maduro en Brasilia, en antesala de la cumbre de presidentes suramericanos. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, recibió con honores a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, quien visita Brasilia por primera vez desde 2015 con motivo de la cumbre sudamericana convocada por el mandatario brasileño. Ambos tuvieron una reunión privada a la que luego se unieron ministros de ambos gobiernos. El presidente de Brasil afirmó
afirmó que todavía hoy en día continúa habiendo prejuicios contra Venezuela, lo cual prometió superar fomentando la integración plena entre ambos países. Asimismo, agregó que lo más absurdo es que países democráticos en Europa y América reconociesen al opositor Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. Este encuentro se realiza en la víspera de la cumbre de presidentes suramericanos. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, lanzará una nueva ofensiva contra las pandillas. Esta medida se da en medio de las denuncias que llegan en contra del gobierno sobre violación de los derechos humanos. El mandatario salvadoreño se reunió con el Gabinete de Seguridad de su país y con esta decisión pretende evitar, dice él, la reagrupación de grupos armados activos en el territorio. El agua del Gran Canal de Venecia en Italia se tiñó de un sorprendente verde fluorescente que sorprendió a toda la comunidad. Las autoridades italianas creen que el agua se pintó del inusual color por una sustancia que no parece ser tóxica y que probablemente sea el colorante de un líquido que se utiliza para descubrir dónde hay fugas. Ante este cambio de apariencia del agua, el gobierno está realizando análisis para saber qué sustancias contiene el líquido. La NASA reveló nuevas imágenes que prueban la existencia de galaxias y de estrellas nunca antes vistas. Las fotos muestran un cúmulo de estrellas, una nube de polvo y dos galaxias que no habían sido identificadas antes. La agencia estadounidense adaptó las fotografías a los colores que el ojo humano percibe y explicó que el grupo de estrellas se encuentra en una galaxia cercana a unos 200.000 años luz de la Tierra. Mucha atención que la policía de Miami, en la Florida, en Estados Unidos, acaba de reportar un tiroteo en Hollywood Beach, una famosa y concurrida playa del norte de esa ciudad. Según los primeros datos, un hombre afroamericano abrió fuego contra una multitud que disfrutaba en la playa del día festivo, hoy, por ser el Día de los Caídos. Hasta el momento se habla de 7 heridos, entre ellos un joven de 15 años. El atacante se dio a la fuga. En otros temas, la compañía estadounidense Tesla dio a conocer los avances de sus prototipos robóticos, humanoides y autónomos. Lo hizo a través de sus redes sociales. La empresa del sudafricano Elon Musk reveló los avances de los modelos de sus robots que ya recorren las instalaciones de Tesla. Optimus, como es llamada la creación tecnológica, ya es capaz de caminar lentamente distancias cortas y hacer tareas básicas tales como recoger objetos y organizarlos en contenedores. Una de las particularidades más grandes de estos robots humanoides es la gran capacidad de recordación que tienen al identificar un objeto y tiempo después remembrar su ubicación. Asimismo, es sorprendente la sensibilidad que tiene al imprimir su fuerza en materiales frágiles para evitar romperlos. Musk pretende que estos robots le ayuden a los humanos a realizar todas aquellas actividades peligrosas, aburridas y repetitivas. Con esto, el empresario multimillonario está cumpliendo la promesa que hizo el Día de la Inteligencia Artificial cuando aseguró que realizaría robots humanoides en masa. Muy buenas noches. La Comisión Quinta del Senado aprobó hoy en primer debate un proyecto de ley que prohíbe en Colombia el uso del glifosato para la erradicación de cultivos ilícitos. El proyecto fue presentado por la senadora del Pacto Histórico, Esmeralda Hernández, quien es nuestra invitada esta noche. ¿Qué va a pasar, senadora, a partir de ahora con la lucha contra los cultivos ilícitos? Bueno, primero saludarte, Yamida, agradecerte por esta amable invitación. Pues bueno, justamente hoy, como lo dices, se aprobó hasta ahora primer debate del proyecto de ley que busca prohibir el glifosato en cultivos de uso ilícito. Faltan 3 debates más para que se conviertan en ley de la República, pero de ser así, que yo estoy segura que vamos a lograrlo, lo que va a pasar es que en Colombia no va a poder utilizarse nuevamente este herbicida como una estrategia principal, que además fue la que primó prácticamente durante 2 décadas en la lucha antidrogas, en la erradicación de cultivos ilícitos.
requisitos. ¿Y por qué? ¿Cuál es el argumento? ¿Cuál es la justificación? Primero, creemos que fue una estrategia equivocada que no solamente lo ha dicho el país y lo ha reconocido el país en cifras, sino que lo han dicho incluso, por ejemplo, la Comisión Bicameral del Congreso de Estados Unidos. Hay una política fallida de la lucha contra las drogas en Colombia que tuvo como estrategia principal el glifosato. Primero. Y segundo, porque además está comprobado, antes estábamos allí como en algunas hipótesis que no tenían prueba científica, hoy está comprobado científicamente las afectaciones negativas que generan el glifosato para el ambiente, para el agua y para la salud humana. Hay estudios concluyentes, la Organización Mundial de la Salud nos ha dicho que es potencialmente cancerígeno y está catalogado dentro de de los insumos más peligrosos a nivel mundial. Entonces, está asociado directamente, por supuesto, a varios tipos de cánceres, pero además está comprobado que también está asociado a malformaciones y enfermedades genéticas de anfibios, de moluscos, de animales, digamos, que han sido fumigados, principalmente mediante el mecanismo de aspersión aérea y que contamina acuíferos y que contamina ecosistemas enteros sin una tasa de efectividad rentable. Yo quiero darte unas cifras, digamos, puntuales. Cuando inicia el glifosato en Colombia como estrategia principal, eso va a ser más o menos en el año 2000, después de varios debates y de definir si se hacía o no se hacía, en Colombia habían alrededor de 85.000 hectáreas de coca. Después de 20 años, es decir, en el gobierno del señor Iván Duque, en el año 2021, estamos por encima de las 200.000 hectáreas, 204.000 hectáreas. ¿Qué significa eso? Que estamos condenados a erradicar, a fumigar todos los años, además en una tasa superior a la existencia de las hectáreas y que no es costo eficiente y que no es sostenible en el tiempo. No se resolvió el problema. Entonces, lo que hoy estamos diciendo es que estamos condenando a los territorios, estamos arriesgando la salud de los campesinos por una estrategia que no funciona. Lo que queremos es que el Congreso de la República finalmente lo prohíba. Hoy está prohibido por la Corte, digamos, o por lo menos tiene algunas limitaciones de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, y hoy lo que queremos es que el Congreso diga finalmente no al glifosato e implementemos una estrategia distinta. Pero a ver, el Consejo Nacional de Estupefacientes en el año 90 y pico aprobó el uso nacional del glifosato, pero la Corte Constitucional lo prohibió. Como está prohibido, ¿para qué sirve entonces el proyecto de ley que usted presentó? No está prohibido. Lo que dijo la Corte en su momento es que deben agotarse los procesos de consulta previa. Deben cumplirse algunos requisitos y entre ellos está incluido el tema de consulta previa por justamente un conflicto que hubo con un municipio. Entonces, si el gobierno nacional toma la decisión de avanzar y de profundizar por esta vía y empieza a agotar esos procesos, si se superan los procesos, podemos retomar la aspersión con glifosato. Con la ley, digamos, con el proyecto de ley, si se sanciona, definitivamente no podría contemplarse. Pero, con todo respeto, a pesar de que hace años se aprobó la sentencia de la Comisión de la Corte, no fue posible que ninguna de las condiciones impuestas por la Corte se cumpliera. Así es, pero está la puerta abierta. Sí. Es decir, hoy puede hacerlo el gobierno nacional si implementa una estrategia que tenga como tarea fundamental la fumigación con glifosato. Entonces, lo que queremos es finalmente que el Congreso además mande un mensaje, también creo que es un mensaje político a la sociedad, y es que debemos profundizar en una política antidrogas distinta, que esté orientada en dos caminos. El primero, una lucha contra las mafias organizadas, la desarticulación de esas mafias, y el segundo, darle una posibilidad distinta a fumigar a las familias campesinas que no han tenido una alternativa distinta en Colombia que meterse a cultivar coca y otras cosas. Entonces, creo que es un mensaje también que dice, bueno, vamos por buen camino, cómo fortalecemos la política antidrogas en el marco del acuerdo de paz, en el marco de los procesos de paz que estamos avanzando, y creo que tiene que ser por allí. Pero a ver, dos cosas, senadora. Fue promesa del presidente Petro cuando era candidato, promesa electoral, quiero decir, prohibir el glifosato y además proteger al campesinado para darles medios sustitutivos de cultivo. Digamos que si avanza con el proyecto aprobado hoy en primer debate de prohibición del glifosato, pero observe una cosa, senadora, la hoja de coca que sembraron durante los últimos años, tanto en Putumayo, en Nariño, que es su departamento, como en Catatumbo, está perdida, nadie la compra.
Bueno, pero yo creo que una cosa no riñe con la otra. O sea, yo creo que además el presidente Gustavo Petro, ¿qué ha dicho? No vamos a profundizar, es promesa de campaña, además este proyecto hace parte de las promesas de campaña del presidente Gustavo Petro y está explícitamente en su programa de gobierno, pero además él está en una dirección que creo es la dirección acertada y es la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito. Yo creo que para allá va un poco tu pregunta, Yamidi, es que hubo, digamos, por falta de voluntad política, el acuerdo de paz no se implementó con el compromiso y con los recursos que deberían llegar o que debieron llegar a las regiones. En el caso de Nariño, por ejemplo, donde la paz nunca llegó, es decir, se hace el acuerdo, pero los recursos nunca llegaron. Pero en el tiempo en el que se implementó, que fue un año larguito, encontramos que la sustitución voluntaria resuelve del fondo el problema de los campesinos, pero además disminuye la tasa de resiembra de coca. Claro, es que usted se me anticipó a la pregunta. No, en el sentido de que, a ver, si está prohibido el glifosato, si los campesinos ya no pueden vender la hoja de coca porque no tienen mercado, porque hay superproducción de coca, entonces, ¿quién financia los cultivos sustitutivos que el campesinado debe emprender? Pues bueno, cuando uno revisa un poco el capítulo del Acuerdo de Paz que tiene que ver con el desarrollo agrario y las apuestas que hoy están en el Plan Nacional de Desarrollo, encontramos que hay toda una apuesta integral para el desarrollo del campo, además como una potencia de desarrollo que no se ha potenciado en Colombia como tiene que ser. ¿Y eso con qué tiene que ver? Primero, con la legalización de tierras, con garantizarle a los campesinos que puedan volver a sus tierras, digamos, de manera tranquila, con que tengan acceso al agua potable, con que tengan acceso a educación, tecnificación de los procesos agrícolas y con invitar y hacer, digamos, una concertación con esas comunidades que históricamente o que por décadas más bien han cultivado coca para que transiten hacia esos cultivos que serían lícitos y que además tendrían financiación por parte de crédito público, con la tecnificación, como he dicho, y herramientas de innovación, herramientas tecnológicas que haga que sean más eficientes. Creo que hay, digamos, todo un entramado detrás de lo que significa la política agraria. Las vías terciarias, por ejemplo, la disminución de los costos para el transporte de los alimentos que cultivan los campesinos, las familias campesinas. Hay una cantidad de cosas que creo este gobierno está dando el paso hacia allá. Estamos empezando a fortalecer y a facilitar ese tránsito de las familias campesinas. Pero ¿cómo se hace para convencer a los campesinos de no seguir sembrando coca, porque además tenemos superproducción de coca, sino de sembrar cultivos lícitos? Mira, hay unos datos que me parece clave, digamos, que los tengamos acá en cuenta. Durante ese año, en los sitios, en las zonas donde se hizo concertación con los campesinos para que transiten hacia cultivos lícitos, la tasa de resiembra en su momento fue del 0,8%. Y hoy, en su momento. Y hoy, después de casi 6 años de iniciar ese proceso, la tasa de resiembra está por el 12%. Si uno mira la erradicación forzosa, además que tenía glifosato, la tasa de resiembra está entre el 35% y en algunos casos, en algunas partes del país, llega hasta el 60%. Entonces la gente de entrada lo entiende, dice, mire, yo no quiero estar dentro de la ilegalidad, entre comillas, porque además estamos condenando a la ilegalidad a los campesinos, queremos transitar hacia otra economía, pero que sea sostenible en el tiempo y que pueda asegurarnos las condiciones de vida a nuestras familias y a nuestras comunidades. Si eso se logra, si se les hace acompañamiento técnico, si se les facilita el ingreso al crédito, si se les facilita unas condiciones de trabajo en el campo, yo creo que los campesinos acceden porque está comprobado. Es decir, de la cantidad de familias campesinas que en su momento accedieron, hoy todavía se mantienen. Es decir, después de 5 o 6 años del proceso, hoy se mantienen y no volvieron a caer en la siembra de coca. Esa es la alternativa. Estados Unidos nos ha dicho, mire, con ese piloto, entre comillas, que se hizo, porque fue lo que debió hacerse cuando se implementó el acuerdo de paz en todo el país de manera ininterrumpida, el gobierno de Estados Unidos lo que dice es, mire, eso resultó efectivo. Ese es el camino, esa es la ruta, esa es la vía. Vamos por allí y hagamos una estrategia integral y real de lucha contra las drogas. Pero mire, senadora, los campesinos cultivadores de coca en Colombia no son traficantes. De acuerdo. Son cultivadores. De acuerdo. Y usted sabe, porque ha pertenecido a esa zona de cultivo, que los traficantes amenazan, o cultivan, o lo desplazan o lo matan.
Entonces, ¿qué hacer? De acuerdo, yo creo que por eso un poco la estrategia que se está planteando, como lo decía un poco tal vez al comienzo, tiene que ver con dos cosas. Lo primero es decirle a las familias, bueno, podemos pasar para allá y ustedes van a tener las garantías de transitar hacia otro tipo de economías, pero también tiene que ser con una lucha frontal contra las mafias organizadas. ¿Y qué son las mafias? No solamente son los narcotraficantes, son los aliados políticos, son los aliados económicos en las regiones que hacen que tengan efectivamente el control del territorio y que garanticen el negocio. Entonces, a esas mafias organizadas, incluyendo las mafias políticas y económicas, hay que desarticularlas. Creo que, pues, yo no sé si hemos podido ver, digamos, en este tiempo, el presidente reiteradamente manda mensajes diciendo hoy cayó esta banda, hoy se incautaron tantas toneladas de coca. Creo que reorientar la política nos va a permitir justamente eso, debilitarlos, atacarlos y judicializarlos a ellos y no a los campesinos, que es un poco lo que se estaba haciendo con la política anterior. Pero eso es lo complicado, ¿no? Así es. Es difícil, pero creo que tenemos que transitar. Además, creo que el país, digamos, ya vivió, ya intentó una estrategia. Ya se comprobó que es una estrategia que no funcionó, una estrategia fallida. Creo que tenemos que darnos la oportunidad de transitar hacia otro camino y que nos permita evaluar, hacer un alto en el camino y que nos diga, bueno, está funcionando esto, qué replanteamos, qué mejoramos, pero que permitamos que el país tenga la oportunidad de transitar hacia otra política antidrogas. Ahora estaba viendo que los Estados Unidos, que fueron los primeros grandes promotores del uso del glifosato en Colombia, lo prohibieron en Estados Unidos. Así es. Por perverso. Así es. Es mucho el daño que hace el glifosato. Así es. De hecho, Estados Unidos sentó varios precedentes. El caso Monsanto, que lo conocemos muy bien, el caso Johnson, es decir, en Estados Unidos se reconoció y por primera vez un juez dijo, mire, esta persona está enferma, se va a morir de cáncer por causa del glifosato. Es agente cancerígeno. Es un agente potencialmente cancerígeno, entonces, y está comprobado, hay estudios científicos. Antes teníamos la duda, hoy no tenemos duda, hoy tenemos certezas. La certeza es, no es eficiente, en cambio sí causa problemas muy graves a la salud, al ambiente, al agua. En el proyecto que usted presentó hoy, dice en el artículo 3 lo siguiente: el gobierno nacional deberá implementar una estrategia de lucha contra las drogas real y efectiva. ¿Cuál es esa estrategia? Querida senadora. Bueno, como lo planteaba también un poco ahorita en términos generales, la política tiene que ver con varias cosas. Primero, creo que hay un avance muy importante frente a lo que hay que hacer en el acuerdo de paz. El acuerdo de paz establece un capítulo completo de lo que significa la reforma agraria y la vinculación de esas familias campesinas a la legalidad y a economías sostenibles y rentables para ellos y para sus familias. Segundo, creo que el tema de la desarticulación de las mafias, que tiene que ver con un trabajo articulado entre, por supuesto, la rama judicial y la disposición plena de la rama judicial, pero también de las fuerzas militares, por ejemplo, y de un trabajo con los entes, con las entidades territoriales, con las autoridades territoriales, para desarticular también esas organizaciones que están tan arraigadas en los territorios y que además en muchas ocasiones, lo sabemos y no es un secreto, actúan en complicidad con políticos regionales y con sectores económicos que están vinculados a la mafia del narcotráfico. Entonces creo que la articulación de esas distintas estrategias va a permitir que haya efectivamente una disminución del narcotráfico en Colombia y que las familias campesinas no se vean obligadas por amenazas, como tú lo has dicho, Yamid, pero también por necesidad. Mucha gente se metía al negocio porque no tenía ninguna otra alternativa y porque tenía la posibilidad, hoy es mucho menos como tú lo has dicho, pero tenía la posibilidad de vender la hoja de coca que les daba pues para la comida, para la subsistencia a sus familias. Entonces, si eso se resuelve y además de eso finalmente se garantiza una presencia estatal en los territorios, que esos territorios donde se hace un proceso de paz no queden allí abandonados, sino que haya presencia integral del Estado desde lo social, pero también desde el acompañamiento del Ministerio de Defensa, desde lo policial. Creo que se logra que esos territorios dejen de ser, digamos, tomados por esas mafias y por esas economías ilegales. Ahora, mire, doctora Esmeralda, el glifosato per se no es malo. Aquí, especialmente en las zonas cafeteras del país, lo usan contra la maleza, lo usan contra infecciones, enfermedades. ¿Qué es lo que es malo del glifosato? ¿Asperjarlo? Sí, pues
Ya varios países han prohibido el uso del glifosato incluso para cualquier tipo de cultivo. Sobre todo asperjado. No. El uso así sea manual, o sea, ya lo han prohibido varios países en el mundo. Sí, como Francia, como Italia, como Dinamarca, Países Bajos, han prohibido el uso del glifosato porque está comprobado su efecto cancerígeno y su afectación. ¿Y el proyecto suyo contempla eso, prohibición total? No, el proyecto contempla un primer paso, que es la prohibición solamente para cultivos de uso ilícito. Pero el debate, lo entiendo claramente, el debate, digamos, para la prohibición, yo creo que el país tiene que darlo en algún momento. Lo que pasa es que tenemos una diferencia enorme y es que hoy el país y los campesinos del sector agrario no tienen una alternativa distinta a fumigar con glifosato, pero sí hay una diferencia enorme. Cuando se fumiga, por ejemplo, con aspersión aérea, no hay un control, digamos, de la cantidad de glifosato que llega y a dónde llega, porque por efectos, por ejemplo, como el viento, la lluvia, está confirmado, termina cayendo en otro lado y termina contaminando de una manera enorme. enorme. La Organización Mundial de la Salud ya advirtió sobre el riesgo para la salud humana del glifosato. Así es. Pero yo digo cuando se utiliza manualmente en cultivos lícitos, ¿por qué lo van a prohibir? No lo vamos a prohibir. O sea, es lo que yo digo. Aquí solamente se va a prohibir para cultivos de uso ilícito, el uso del glifosato. Para el agro, pero no. ¿cómo sabe quién va a asperjar qué es lícito y qué es ilícito? No, porque ya no sería una estrategia del Estado. Es decir, quien tiene la potestad hoy de avanzar en una política antidrogas para cultivos ilícitos es el Estado. Entonces el Estado no utilizará glifosato para fumigar cultivos de uso ilícito, sino que trabajará con otras estrategias que en este caso esperamos que se privilegie la sustitución voluntaria. Ya para el tema del agro es un debate distinto, es un debate que tiene que darse, que ojalá el país avance en investigación científica y tecnológica que permita que el país pueda transitar hacia otros mecanismos que además sean sostenibles, que sean ecoeficientes y que por supuesto les sirvan a la economía de los campesinos. Usted dice en el proyecto de ley que el glifosato mostró durante sus años de uso que fue inefectivo e ineficiente. ¿Por qué inefectivo e ineficiente? Porque algunas cifras que quiero que miremos. En el año 2000, cuando empieza a implementarse de fondo esta estrategia, habían más o menos 85.000 hectáreas de coca y los sectores más representativos siempre fueron como el Catatumbo y la zona costa, la costa pacífica, digamos Nariño, Tumaco. Después de la estrategia se implementó durante 17 años y después de 20 años de implementar la estrategia tenemos 204.000 hectáreas de coca. En promedio al año, o sea, empezamos con 85.000, en promedio al año se fumigaban 106.000 hectáreas. Es decir, se fumigaba todas las que habían, las 85.000 más otro poquito, llegando, es decir, se repetía entre comillas, haciendo como una fórmula simple. Y aún así nunca se logró acabar con el negocio ni disminuir de manera sostenible en el tiempo la cantidad de hectáreas de coca. Habían unas tasas de resiembra enormes, lo que se conoce comúnmente, por ejemplo, en los informes de la 1.2C como el efecto globo. Lo que hacía la gente, entonces fumigaban con glifosato, iban y limpiaban la mata, la lavaban o simplemente desplazaban el cultivo a otra zona. Entonces el cultivo se iba corriendo en el territorio, que es lo que se llama el efecto globo, pero no se acababa porque las familias no tenían otras alternativas. No, y además la resiembra, ¿no? Y la tasa de resiembra, como lo decía, es altísima. Cuando uno le ofrece una alternativa distinta al campesino, pues el campesino no vuelve a recaer allí. Entonces, digamos, esa es la alternativa. Por eso decimos que no fue eficiente. Además, los costos, no me atrevo a dar, digamos, un costo exacto porque hay varios informes que varían muchísimo entre los costos, pero lo que sabemos es que implicaba un impacto fiscal, digamos, un esfuerzo fiscal del gobierno enorme con unas tasas efectivas bajísimas. Entonces hoy lo que decimos, esa plata en vez de invertirla mal invertida, invirtámosla y fortalezcámosla en una estrategia integral que permita que podamos trabajar hacia la sustitución. Y a ver, sí habrá voluntad por parte del campesinado dedicado hoy a la siembra de coca para sustituir el cultivo. Por supuesto, mira, cuando se firma el acuerdo de paz, yo recuerdo bien en el año tal vez 2018, cuando el informe que saca la 1.2C y que saca incluso formalmente el gobierno nacional de la invitación y el trabajo que se hace con las familias, eran alrededor de unas 60.000 familias, las familias todas tenían la disposición y transitaron, digamos, con la financiación y con el apoyo de la política pública del gobierno, transitaron hacia allí y como te digo hoy, después de casi 6 años,
años de esa implementación de política, solamente el 12% se devolvió a cultivar coca. En cambio, con glifosato hay áreas del país que llegan hasta el 60% de resiembra, es decir, abandonan el tema, no importa que lo fumiguen, intentan y hay una tasa de resiembra muy alta. Entonces, las familias yo sé que tienen la disposición. Cuando uno va a los territorios, yo conozco bien el departamento de Nariño, uno conversa con las familias y las familias dicen, pues por supuesto que queremos, o sea, queremos mejorar, no queremos que estemos perseguidos, además criminalizados por el mismo Estado, revictimizados por el mismo Estado por una actividad a la que nos han obligado a estar. Lo que queremos es mejorar esas condiciones y poder estar en una actividad lícita, tranquila. Entonces, las familias tienen toda la disposición. Lo que nos ha hecho falta es voluntad política de los gobiernos de turno. Yo creo que hoy esa voluntad existe y esperamos que se pueda llevar a cabo la estrategia. Ahora, mire, doctora Hernández, usted es muy joven, usted fue inclusive alcaldesa de una localidad en Bogotá, ¿no? Así es. Teusaquillo. Teusaquillo. ¿Qué la condujo a tomar esta bandera contra el glifosato? Pues bueno, varias cosas. Primero, la condena de la violencia y la asociación del narcotráfico a la violencia en Colombia. Segundo, conocí de primera mano la problemática asociada a la fumigación con glifosato en el departamento de Nariño. Conozco las afectaciones que tiene a las familias, por supuesto. Pero usted no es de Nariño. No, yo soy bogotana. Bogotana, pero tengo la mitad del corazón en Nariño. ¿Vivió mucho tiempo allá? Viví alrededor de unos 4 años, 5 años en Nariño y conocí de primera mano, digamos, la problemática. Y además de eso, soy una mujer convencida desde lo ambiental animalista y sé que el glifosato genera unos impactos perversos en la vida de otras especies y unos impactos perversos en los ecosistemas. ¿Y qué opción tiene usted, que está abanderando el proyecto, de tener éxito en la plenaria del Senado? Yo creo que el escenario es muy positivo. La Comisión Quinta es un poco el reflejo de la postura de los distintos partidos en la plenaria del Senado. Logramos llegar a consensos. Es un proyecto que no llegó a imponerse o que lo llevamos allí sin ningún cambio, sino que el articulado fue concertado, fue trabajado en mesas de trabajo junto con el Gobierno Nacional, con las distintas bancadas, y logramos llegar a consensos. Y si mantenemos esa línea de trabajo, yo estoy segura que la plenaria del Senado va a aceptarlo y que vamos a lograr que después de Cámara se convierta en ley de la República. Ahora, si el glifosato está prácticamente prohibido hoy por el fallo de la Corte Constitucional, ¿qué se gana con la ley si finalmente la aprueban? Que no se cambie, es decir, que ya esté prohibido por ley, que se abra alguna posibilidad, alguna puerta para la fumigación con glifosato. Cuando se habla, digamos, de sentencias o de alguna jurisprudencia, esa jurisprudencia es susceptible de cambiar o es susceptible, digamos, de que algún gobierno de turno pueda llegar a mirar cómo implementa una estrategia de fondo que la trabaje y que permita que se cumplan las condiciones que hoy está estableciendo la Corte y el Consejo. Entonces, si eso se cumple, el país está en riesgo de volver a la estrategia de glifosato. Si se prohíbe por ley, queda cerrada esa puerta. No podrá hacerlo y se obliga al Gobierno Nacional a que transite necesariamente hacia otra estrategia. ¿Y qué hacer con los agricultores que usan el glifosato contra la maleza, por ejemplo? No, con ellos no tenemos, es decir, el proyecto no tiene ese alcance. El proyecto simplemente lo que hace es dar una directriz, una prohibición al Gobierno Nacional para que su estrategia de cultivos ilícitos sea a partir de la fumigación con glifosato. Para los cultivadores normales y para el tema del agro, el proyecto no tiene nada que ver. Digamos, es un debate distinto que creo que el país tiene que darlo, pero más adelante cuando tengamos las herramientas y le podamos garantizar al campesino que transite hacia algo más ecoamigable e incluso pues para su salud. ¿Ustedes ahora también para prohibirlo? Claro, pero tiene que ser más adelante. Al país le falta, como digo, un tema de desarrollo, de que implementemos tecnologías fitosanitarias, de que reduzcamos, digamos, la necesidad, digamos, de utilizar este tipo de químicos y que avancemos hacia un tema más orgánico. Yo creo que hacia allá tiene que ir también la agricultura, pero es un debate distinto. La senadora Esmeralda Hernández, Comisión Quinta del Senado, quien hoy dio el primer paso logrando la aprobación del uso del glifosato en Colombia. Senadora, muchas gracias. A ti, Yamid, muchas gracias, de verdad, por la invitación. Y a ustedes, televidentes, por la sintonía. Y los invitamos a que continúen aquí, en Noticentro 1. Noticentro 1, CMI. Inminente acuerdo del gobierno y ELN para pactar cese del fuego.
Disidencias de Iván Mordisco divulgan amenaza contra candidatos a elecciones regionales. En riesgo elecciones en 4 departamentos, dice Comité de Garantías Electorales. Mindefensa ordena a fuerzas militares blindar elecciones. Gobernador del Tolima denuncia plan para asesinarlo. Enérgica respuesta del Consejo de Estado al presidente. El mandatario aclara. Nueva andanada del fiscal general contra presidente Petro. Contralor saliente confirma que aspirará al cargo. Fiscalía abre investigación contra pirámide ganadera. Emergencias por invierno en Antioquia. Alarma por aumento en hurtos a hoteles. Reglamentan tránsito de ciclas con motor. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Parece inminente un acuerdo sobre el cese al fuego bilateral entre el gobierno y el ELN. Esto se deduce de la carta dirigida por el hoy consejero de esa guerrilla, Nicolás Rodríguez Bautista, a las fuerzas militares, en la que habla de que en este tercer ciclo de conversaciones entre las dos delegaciones habrá luz verde para pactar el cese al fuego. En una carta titulada Los que van a cumplir el cese el fuego, el que fuera máximo comandante del ELN parece adelantar una noticia que ya parece necesaria para que avance la confianza en el proceso de paz de La Habana, un cese del fuego bilateral. Dice Gavino en su mensaje a las Fuerzas Armadas. Es necesario acordar un cese al fuego bilateral, nacional y prorrogable que suspenda las acciones ofensivas entre las partes, disminuyendo la intensidad del conflicto. Según el hoy consejero de esa guerrilla en la mesa, la población será la más beneficiada con esta decisión de rebajar la intensidad del conflicto. Dos importantes protagonistas del cese del fuego serán ustedes, los miembros de las Fuerzas Armadas, y nosotros, los integrantes del Ejército de Liberación Nacional. No tengo dudas de su esfuerzo por cumplir con profesionalismo con la orden que les dará el presidente de la República. En el ELN responderemos con convicción política para cumplir con dicho cese el fuego. Se nota un ambiente positivo y de construcción de acuerdos sustanciales con base en el Acuerdo de México y los dos temas que se han señalado, el cese de fuegos y la participación. La decisión oficial sobre el cese del fuego se conocerá el próximo 9 de junio, cuando termine el tercer ciclo de conversaciones entre las dos delegaciones de paz. Guerra de comunicados de las disidencias de Iván Márquez y de Iván Mordisco. Mientras la segunda Marquetalia hace llamado a la paz, el autodenominado Estado Mayor Central advirtió a los candidatos de los partidos tradicionales que no los dejará hacer política en los territorios donde tiene presencia. Segunda Marquetalia. Con un gran despliegue de tecnología, la Segunda Marquetalia, a través de dos de sus voceros, Manuel Enrique Marulanda, hijo del que fuera el máximo comandante de las FARC, y de Walter Mendoza, recuerdan el nacimiento en 1964 en el cañón del río Atá de las entonces FARC. Y con todas sus unidades, comandos de la frontera, la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, hacen un llamado a la paz. Que lucha por la patria nueva en paz. Desde la otra orilla, las disidencias de Iván Mordisco, autodenominadas Estado Mayor Central, anunciaron que como respuesta al rompimiento del cese bilateral del fuego, no permitirán la entrada de candidatos de los partidos tradicionales a los territorios bajo sus dominios. Al mismo tiempo, desde el Magdalena Medio, otro grupo de las disidencias, repleto de puras caras jóvenes, habló de mantenerse en la paz total. Por su parte, este noticiero conoció que la Iglesia Católica y la Misión de la ONU en Colombia se ofrecieron como mediadores para resolver la crisis entre las disidencias de Mordisco y el gobierno, y se plantea la posibilidad de iniciar prontamente una mesa de conversaciones. El gobierno toma en serio las amenazas que profirieron las disidencias de las FARC contra la dirigencia política. Eso fue lo que declaró el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, al anunciar un plan de acción especial para brindar protección y seguridad en las elecciones regionales que se realizarán en 5 meses. Se reunió hoy el Comité Nacional de Garantías Electorales y determinó que el panorama de seguridad para las elecciones del 29 de octubre es preocupante, según lo admitió la Procuradora General. Estamos muy pendientes también de la seguridad, reuniéndonos con los personeros que son nuestros delegados del Ministerio Público en todas las regiones del país, y la información que estamos recibiendo es angustia y temor por el aspecto de seguridad, amenazas por todas partes, constreñimiento ya
en el proceso electoral a candidatos o a los electores. El registrador nacional informó que hay 4 departamentos bajo grandes amenazas: Guaviare, Caquetá, Putumayo y Meta. El señor ministro del Interior, por medio de la solicitud que le he hecho el día de hoy, ha priorizado estos 4 departamentos y los municipios que están en el mapa de riesgo electoral para que empiecen las operaciones militares. El ministro del Interior anunció que hará una ofensiva militar en las zonas bajo amenazas de las disidencias. Los señores de estas disidencias han informado, el gobierno no solo toma nota, sino que en reuniones de seguridad especial con el ejército, con las fuerzas militares, con la policía, con la UNP, está preparando una estrategia especial. Particularmente, una de las primeras acciones es reforzar la seguridad de aquellos alcaldes que han tenido que abandonar las zonas. El Consejo Nacional Electoral pidió más de 140.000 millones de pesos para financiar el programa de vigilancia de las campañas políticas. Por su parte, el ministro de Defensa, Iván Velázquez, le ordenó a las fuerzas militares blindar las elecciones. Sobre esta situación electoral en las amenazas que la organización mencionada ha planteado, ha dado en ese comunicado, pues todas las fuerzas del Estado vamos a contrarrestar cualquier acción que pretendan adelantar desde esa organización. No habrá veto electoral, anuncia el jefe de la cartera de defensa. Sobre esto, ya las fuerzas militares han venido concluyendo en el reposicionamiento en la zona para desarrollar las actividades propias de las fuerzas militares, para adelantar las operaciones ofensivas que debe llevar a cabo. Fuerza Aérea, Armada, Policía y Ejército estarán a cargo de brindar seguridad en las elecciones. Las autoridades descubrieron un plan para atentar contra la vida del gobernador del Tolima, Ricardo Orozco. Informes de inteligencia de la policía sobre un posible atentado al gobernador del Tolima, Ricardo Orozco, frustraron su presencia en los actos de inauguración de una obra en el municipio de Alpujarra durante el pasado fin de semana, al que también había sido invitado su homólogo del departamento del Huila. Amenazas presuntamente provenientes de las disidencias de las FARC. Me recomendaban no asistir a ese evento, lo mismo para el gobernador del Huila, porque hay información de un posible acción de grupos al margen de la ley frente a este evento, frente a la fuerza pública y frente a la institucionalidad. Creo que están hablando de disidencias de las FARC que están retomando este corredor y que obviamente preocupa muchísimo. Y es que la situación de seguridad en los territorios será motivo de denuncia y análisis el próximo 5 de junio con los gobernadores del país y los altos mandos del Ejército y la Defensoría del Pueblo. En la vía panamericana fue incinerado un carro particular. Según el reporte de las víctimas, el ataque habría sido perpetrado por un grupo armado que no ha sido identificado. La familia que viajaba en el vehículo fue obligada a descender del mismo en el sector de Ovejas, esto es entre Popayán y Cali. Y en Nariño, más de 1000 personas han sido desplazadas por combates entre las disidencias y el ELN. Los combates se registran en Ricaurte. Los enfrentamientos se dan por el control del territorio. Entre las personas desplazadas hay menores de edad, adultos mayores y mujeres embarazadas. En un enérgico pronunciamiento, el Consejo de Estado pidió no socavar la independencia y la autonomía judicial. La Alta Corte emitió un comunicado en el que se apartan de las declaraciones del presidente Petro sobre un supuesto golpe blando contra el pacto histórico. El Consejo de Estado no considera que las expresiones del primer mandatario guarden relación con sus decisiones, pues la corporación no ha emitido órdenes administrativas con los efectos que él señala. La Alta Corte asegura que sus actuaciones son ajenas a controversias políticas e ideológicas y son basadas en la juridicidad. El Consejo de Estado le pide respeto al presidente Petro. El Consejo de Estado hace de nuevo un llamado a todos los ciudadanos y, por supuesto, a todos los detentadores del poder público a evitar comentarios que socaven la independencia y la autonomía judicial. Ante la enérgica posición del Consejo de Estado expresada en el comunicado que veíamos, el presidente Gustavo Petro explicó lo que dijo en su primer trino en relación con la presidencia del Congreso y los integrantes del Pacto Histórico.
En 5 puntos aclaratorios a través de su cuenta de Twitter, el presidente Gustavo Petro se refirió a la suspensión de congresistas del pacto y a lo que muchos pensaron era una crítica al Consejo de Estado. Veamos, Mitrino no menciona el Consejo de Estado y no lo sugiere. Actos administrativos que suspendan congresistas del pacto histórico quitando su voto, como mencioné, no los emite ni los emitió el Consejo de Estado. Los emitió la Procuraduría violando el efecto de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Convención Americana que el Consejo de Estado ha defendido en sentencia de sala y que es parte de la Constitución y la ley y que veo el fiscal no ha leído. El que hoy la presidencia del Congreso no esté en manos del pacto histórico, como dije en Mitrino, no es responsabilidad del Consejo de Estado sino de la actual mesa directiva del Senado. El medio titula para enfrentar la presidencia con el Consejo de Estado y producir un efecto, ayudar no solo a la oposición sino a la sedición en marcha. Los energúmenos que usan la función pública para hacer oposición extralimitando sus funciones y el prejuicio hacen el resto. El jefe de Estado añadió: Postdata, tal como sucedió en Perú con la fiscal recientemente visitada y en contra del presidente elegido Pedro Castillo, se hará el allanamiento a la presidencia por la fiscalía. No tenemos nada que ocultar. Bienvenidos. El fiscal general Francisco Barbosa salió en defensa del Consejo de Estado ante los comentarios del presidente Gustavo Petro, quien denunció sin mencionar nombres un golpe blando frente a la representación del pacto histórico en el Congreso. Con duros adjetivos, el fiscal general acusó al presidente Gustavo Petro de entrometerse en las decisiones de la rama judicial, luego de las críticas del primer mandatario al Consejo de Estado. Aquí lo que están tratando es de incinerar a la rama judicial del poder público. Nosotros en eso actuamos como un cuerpo unido y no se puede aceptar unas expresiones denigrantes, ofensivas y al mismo tiempo que desconocen lo que significa una rama del poder público. De otra parte, el fiscal general anunció que serán llamados a declarar y a interrogatorio a las personas implicadas en la realización de una prueba de polígrafo a una ex empleada de la jefe de gabinete del presidente Gustavo Petro. El polígrafo no es ninguna prueba judicial, ni puede ser utilizado en el país para sacarle la verdad a nadie. El fiscal también cuestionó la política de seguridad del gobierno y la paz total. El comisionado de paz le agradece a una organización terrorista por la sinceridad de haber matado a unos policías. Y entonces estamos tergiversando la historia institucional de un país. Por eso lo dijo con tanta claridad: los colombianos no son imbéciles. Barbosa concluyó su intervención haciendo un llamado al gobierno por la seguridad en las elecciones regionales ante las amenazas de grupos criminales. Noticentro 1 CMI estableció que el contralor saliente Carlos Hernán Rodríguez piensa volver a postularse para el cargo de Contralor General. Le pedirá al Consejo de Estado que le permita aspirar. Este medio estableció que el Contralor Rodríguez, quien deberá dejar su cargo en los próximos días para cumplir con el fallo que anuló su elección, piensa volver a postular su nombre. El Contralor le ha pedido al Consejo de Estado que modifique el fallo que lo sacó de su cargo para que haga una serie de precisiones sobre la convocatoria pública que deberá realizar el Congreso de la República. El Contralor le pide a la Alta Corte que ordene que la convocatoria se haga no desde el inicio, como se dispuso, sino teniendo en cuenta la segunda lista de elegibles que el Congreso había publicado. Rodríguez obtuvo la mayor puntuación en el concurso y se impone el respeto de su derecho, lo mismo que el de los otros participantes que alcanzaron a estar en lista de elegibles, que no ha sido invalidada ni se encuentra viciada. El Contralor advierte que el fallo del Consejo de Estado establece que el concurso solo estuvo viciado desde el 3 de agosto de 2022, a partir de la resolución 003 que expidieron los entonces directivos Roy Barreras y David Racero. Por tanto, considera que las actuaciones previas gozan de plena validez jurídica. Esta petición del Contralor plantea un debate jurídico inédito. ¿Pueden volverlo a elegir? ¿Está o no está inhabilitado? Surge el debate. Yo creería que no, porque como no son reelegibles los contralores y él ya ejerció el cargo, así se fuera de manera temporal. Debería entenderse que el actual contralor en realidad nunca fue elegido desde el punto de vista formal y jurídico, y en ese sentido no estaría inhabilitado.
En defensa del uso del polígrafo en el caso de la jefa de gabinete Laura Sarabia y la exniñera que trabajaba con ella, salió el ministro de Defensa Iván Velázquez y el director de la Policía Nacional General William Salamanca. El ministro de Defensa Iván Velázquez defendió el uso del polígrafo en el caso de la exniñera de Laura Sarabia, jefe de gabinete del presidente Gustavo Petro. La información de la que yo dispongo es que fue una aceptación voluntaria entonces, inclusive que firmó el consentimiento. Justificó el uso de ese elemento. Yo creo que es lo que justifica la utilización de ese mecanismo con el consentimiento del particular, como efectivamente se hizo, porque el particular está en un entorno muy próximo a personas que están en permanente contacto con el presidente. El director de la policía, el general William René Salamanca, también defendió a sus uniformados. Me informa que fue un procedimiento, ceñido la norma, un procedimiento transparente, hubo consentimiento de la persona en las actuaciones de la policía. Se conocieron las primeras imágenes del nuevo uniforme del que antes era el Escuadrón Móvil Antidisturbios, el SMAT, hoy llamado Unidad de Diálogo. Este antiguo Escuadrón Móvil Antidisturbios, que como les digo ahora se conoce como Unidad del Diálogo y Restablecimiento del Orden, está estrenando esta imagen que vemos. Algunos de sus miembros llevarán puesto un chaleco y un casco y serán quienes lideren el diálogo. Las tanquetas ya no serán de color negro, sino gris con azul y verde. Se presentó la nueva política integral de bienestar para la fuerza pública que aplicará hasta el 2027. El presidente Gustavo Petro confirmó una bonificación para los soldados regulares. Nuestra voluntad es que en la adición presupuestal se doble la asignación, la bonificación mensual del soldado regular. Esa es nuestra decisión. Si las normas lo impiden, entonces tocará hacerlo en 2 años, ya veremos. Además, habrá gratuidad en la matrícula académica de las escuelas de formación para ingresar a la fuerza pública. Gratuidad en la matrícula académica de las escuelas de formación de la fuerza pública, que yo creo debe extenderse a cualquier universidad pública de Colombia, porque si no, no se extiende a la pluralidad del pensamiento de la humanidad. Se fortalecerá los programas de salud, educación, vivienda y alimentación de toda la fuerza pública. Noticentro 1 CMI conoció que la Fiscalía abrió una investigación por la presunta estafa masiva en una pirámide ganadera con la que se habría captado más de 80.000 millones de pesos. La Fiscalía ya está investigando por varios delitos la presunta pirámide ganadera liderada por el empresario Felipe Rocha, quien habría captado más de 80.000 millones de pesos según el abogado Jaime Lombana. Se presentaron toda la documentación de cómo el señor inducía en error a sus víctimas. El abogado de las víctimas le pide a la Fiscalía que lleve ante un juez a Felipe Rocha y que dé con el paradero de sus bienes. La información que se tiene es que el señor tiene inmuebles en los Estados Unidos, en el extranjero, y pues obviamente debería estar pensando en cómo pagarle a quienes estafó. La Fiscalía escuchó hoy al abogado de Lombana para ampliar la denuncia contra Rocha, quien es señalado de idear una estafa con operaciones al parecer falsas de engorde de ganado. En Antioquia hubo varias emergencias debido a las fuertes lluvias. Un sorpresivo derrumbe seguido de un cortocircuito estuvo a punto de causar una tragedia en el barrio La Navarra de Bello, Antioquia. Según los organismos de socorro, la emergencia provocada por las intensas lluvias desestabilizó el terreno. El balance son 12 viviendas desalojadas, 5 definitivas, 7 preventivas, de las cuales habitan en ellas 24 personas, entre ellos más o menos 5 o 6 menores. En Girardota, otro municipio vecino de Medellín, un vendaval provocó 25 derrumbes en 5 veredas, 60 viviendas resultaron afectadas y decenas de personas se encuentran incomunicadas. Organismos de socorro recomiendan a sus habitantes no estar cerca de ríos y quebradas. Es que en los sitios donde tenemos terrenos vulnerables, que estén muy atentos cuando empiecen las fuertes lluvias. En la vía Sonsón-La Unión, otro derrumbe mantiene bloqueado el paso. Las autoridades también reportaron emergencias en Medellín y Guadalupe.
El gobierno puso a la venta el megapredio El Mamonal en Cartagena, valorado en más de 328 mil millones de pesos. La Sociedad de Activos Especiales, encargada de administrar los bienes en proceso de extinción de dominio, indicó que este predio es el más valioso en el inventario oficial. Está lista la ponencia del proyecto de reforma a la salud que pasará a su segundo round el jueves, esta vez en la plenaria de la Cámara de Representantes. El ministro de Salud adelanta reuniones con directivos de las EPS para ajustar detalles. La ponencia del proyecto de reforma a la salud que se llevará a la plenaria de Cámara de Representantes quedó con 143 artículos. Aseguramiento. El aseguramiento será mixto, de la gestión pública se encargará el Estado y de la privada las gestoras de salud y vida, lo que hoy conocemos como EPS. Atención en salud. Los centros de atención primaria serán la puerta de entrada al sistema. Las redes integrales e integradas de salud se encargarán de la gestión. Aquí también participan las gestoras. EPS se transforman en gestoras. Las EPS que deseen se convertirán en gestoras. Estas podrán coordinar centros de atención primaria, no manejarán el riesgo financiero, se organizarán progresivamente por territorios para la gestión en salud. Deben estar al día con sus deudas para la transformación. Mañana continuará la reunión entre el ministro de Salud y directivos de EPS para realizar ajustes a este capítulo del articulado. Dijo que nosotros vamos a seguir siendo importantes y ha dicho claramente cómo vamos a hacerlo. Excepto el riesgo financiero, las demás funciones las tendríamos nosotros. Yo le creo y a la gente hay que creerle. Manejo de recursos. La ADRAS manejará los recursos del sistema y realizará el pago directo a las clínicas y hospitales por los servicios prestados. La Fiscalía de la Jurisdicción Especial para la Paz emitió su primera acusación por el delito de lesa humanidad contra el excongresista Luis Fernando Almario como el cerebro del asesinato de la familia Turbay Cote. Luis Fernando Almario, excongresista de Caquetá, fue acusado por la masacre del excongresista Diego Turbay Cote, de su madre Inés Cote, de 3 escoltas, un conductor y un amigo de la familia el 29 de diciembre del año 2000. El señor Luis Fernando Almario, con exmiembros de la extinta guerrilla de las FARC, concretamente el bloque sur de las FARC, desarrollaron un plan criminal que tenía como finalidad apropiarse o apoderarse del poder político en el departamento del Caquetá. Almario, de origen conservador, irá a juicio en la JEP y se enfrentaría a una pena de hasta 20 años de prisión. La guerrilla ELN tendría en su poder al patrullero Dayan Poto, secuestrado en el Cauca. El uniformado, quien pertenece al resguardo indígena de Toribío, hace parte de la Policía Nacional desde hace una década. Fue raptado por hombres armados en zona rural del municipio de Mercaderes, en el sur del departamento. El policía fue privado de su libertad cuando se movilizaba en una motocicleta hacia la población de Balboa a prestar servicios de vigilancia. El secuestro sigue azotando a los ganaderos del sur del departamento del Cesar. En las últimas horas, hombres armados raptaron al abogado y ganadero Samín Mena. El secuestro del abogado y ganadero de 87 años se produjo en el municipio Río de Oro, en el sur del Cesar, cuando él regresaba hacia Ocaña tras visitar una finca de su propiedad. El año pasado, un hijo de Samín Mena también fue secuestrado y permaneció 3 meses en poder de sus captores. La inseguridad tiene en jaque a los hoteleros de Teusaquillo, en Bogotá. Diariamente se presentan hasta 7 robos a turistas, lo que ha afectado la ocupación hotelera, que no supera el 55%. Los delincuentes tienen azotada la zona hotelera de Corferias. En un día, en promedio, entre 5 a 7 hurtos cercanos a sus sectores se están presentando. Los hoteleros advierten que la ocupación ha bajado por la ola de atracos. El año pasado registrábamos una ocupación aproximada del 70% y este año, debido también a hechos de inseguridad, estamos viendo un bajonazo que mantenemos el sector en un 55%. Turistas como el americano Dante Gil fue una de las víctimas más recientes de la delincuencia. Nos robaron 2 celulares y una cantidad indeterminada de dólares. La policía fue inoperante. Estuvimos visitando, fuimos al CAI, fuimos por aquí y lo único que perdimos fue tiempo. El sector hotelero pide un CAI móvil para garantizar la seguridad en inmediaciones de Corferias. Más de 14.000 personas han sido capturadas este año en Bogotá por delitos como homicidio y hurto agravado. Solo el 20% está respondiendo en una cárcel, según denunció la policía.
Diariamente en Bogotá se capturan a al menos 100 personas por múltiples delitos, entre estos homicidios, feminicidios y hurtos agravados. En la ciudad de Bogotá se han capturado 14.063 personas, promedio más o menos de 100 capturas diarias por diferentes delitos, por hurto a personas, hurto a comercio, hurto a residencias, por homicidio, por extorsión, en esta actividad integral que realiza la Policía Nacional con la inteligencia, la Policía Judicial, con estos comandos élites que tenemos ya en diferentes localidades de Bogotá. De las 14.000 capturas que menciona el coronel, solo el 20% está respondiendo en una cárcel. La Fiscalía desarticuló una red de tráfico de migrantes que tendría como fachada una agencia de viajes. La denuncia fue presentada por la Embajada de Estados Unidos, que alertó sobre una empresa que estaría ofreciendo viajes turísticos desde Colombia hacia México, que en realidad eran empleados para llevar a migrantes a la frontera con Estados Unidos. La alcaldía de Bogotá definió nuevas restricciones para los ciclomotores en la capital. Este lunes expidió una resolución que les prohíbe la circulación por andenes, ciclorrutas, ciclovías y calzadas exclusivas de transporte público. Además, los conductores de bicicletas con motor y motos eléctricas tendrán que portar casco, placa y licencia de conducción. A partir de mañana empezarán los controles y quienes violen estas disposiciones se exponen a multas que van desde los 522.000 pesos hasta el 1.000.000 de pesos, así como la inmovilización del vehículo. Ecopetrol y la multinacional Repsol anunciaron un nuevo hallazgo de hidrocarburos en el Meta. A través de un comunicado, Ecopetrol y su socia Repsol anunciaron la presencia de hidrocarburos en el pozo llamado Tinamú 1, ubicado en Castilla la Nueva, en el departamento de Meta. De acuerdo con la información conjunta de ambas empresas, con el descubrimiento se pondrá en marcha un plan para delimitar el tamaño del hallazgo y el potencial del pozo. En las pruebas iniciales se produjeron 7.329 barriles de 16 grados API, que se explica como crudos pesados. Ecopetrol tiene el 55% de la participación de este contrato, mientras Repsol conserva el 45% restante. Según Ecopetrol, este pozo tiene una ubicación estratégica porque se encuentra cerca a los campos de Ecopetrol en los llanos orientales, donde se extrae gran parte de la producción de petróleo en Colombia. El gobierno radicará un proyecto de ley de nueva minería. Así lo anunció la viceministra de Minas, Joana Rocha, al señalar que la iniciativa busca modernizar el sector en materia regulatoria y socioambiental, además de aumentar la participación de la pequeña minería y de la actividad artesanal. Hoy se revelaron cifras millonarias de las demandas contra el Estado por el incumplimiento de tratados de libre comercio. Estas demandas son amparadas por tratados de libre comercio que Colombia ha firmado. En una audiencia pública en el Congreso se expuso la preocupación. Francamente, las demandas están basadas en digamos, el rechazo de estas multinacionales a decisiones que ha tomado Colombia, como por ejemplo proteger el páramo de Santurbán. Bueno, ustedes no me van a dejar explotar el páramo de Santurbán, pues yo les clavo su demanda en tribunales de arbitramiento internacionales, principalmente el CIADI del Banco Mundial, que suele fallar a favor de las multinacionales y en contra de los países como Colombia. Las demandas ascienden a los casi 60.3 billones de pesos. Es el caso de la empresa transnacional minera Ecooro, que al no satisfacer sus objetivos extractivistas en Santurbán, demandó al Estado colombiano por 698 millones de dólares. En la audiencia además participaron otros líderes ambientales que denunciaron las graves situaciones en sus territorios por estos litigios con las empresas extranjeras. Agentes del mercado financiero encuestados por la Bolsa de Valores de Colombia esperan un crecimiento de la economía del 1% para este año. De acuerdo con el reporte de la encuesta de opinión financiera de la Bolsa de Valores y Fedesarrollo, el crecimiento de la economía colombiana durante el segundo trimestre del año estará sobre el 1%. De esta manera se ratifica la desaceleración si se compara con el mismo periodo del año pasado, cuando registró un récord de 12,6%. Para el total del año se prevé un promedio del 1,1%. El entorno internacional obviamente impacta de manera relevante el crecimiento económico de Colombia, que se estén normalizando los precios, toda la cadena de suministros. El crecimiento de la economía colombiana es una de las mejores de América Latina.
En el Consejo de Bogotá se abre paso un proyecto que otorga un 10% de descuento sobre el impuesto de vehículos como compensación por los días de pico y placa. La alcaldía se opone a la iniciativa. Por cuenta del pico y placa, los bogotanos solo pueden usar el carro la mitad de los días laborales del año. Queda guardado durante más de 123 días al año de los 240 días hábiles que tiene el año. Por eso, en el Consejo avanza un proyecto que propone un descuento adicional en el impuesto sobre vehículos. Sería un descuento que podría oscilar entre el 10 y el 15%. Aunque el proyecto tiene ponencias positivas y asegurada las mayorías en la Comisión de Hacienda, el distrito anunció este lunes que no dará el aval por el impacto que tendría sobre las finanzas de la ciudad. Si se aprobara tal como está, dejaría de recibir 320.000 millones de pesos en 4 años. Lo cierto es que mañana el proyecto será sometido a votación y tiene garantizada su aprobación. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,05% a 1.101 puntos. La acción de Cementos Argos fue la que más subió, con una valorización de 4,39% a 3.185 pesos. La acción preferencial del Banco Da Vivienda fue la que más bajó, con una pérdida de 1,62% a 18.200 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Bancolombia, al movilizar más de 15.000 millones de pesos, con una variación negativa de 0,27% a 29.380 pesos. El dólar se mantuvo estable. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 4.461 pesos con 66 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.290 pesos y la venden en 4.350 pesos. Un euro cuesta 4.754 pesos con 30 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.81. El azúcar se transó en 25,41 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $73.04. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $77.12. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.060 pesos. Parques solares, parte de la estrategia de crecimiento para la construcción sostenible. La construcción sostenible en el país impulsa varios segmentos de la economía, donde también se incluye la energía, pues la generación a través de proyectos renovables o las llamadas energías limpias se convierte en un objetivo claro para la transición energética. Colombia desde hace varios años trabaja en este frente y es así como las granjas solares ya hacen parte de la matriz energética. La construcción de proyectos se posiciona como un aliado. La energía solar es una energía muy sostenible y que se adapta muy bien al tipo de construcciones sostenibles, porque además de que no genera emisiones, es fácil de implementar y se adapta al entorno de cada construcción. Desde el Celsia se desarrollan 7 proyectos de generación con al menos 100 megas de energía. Colombia en este momento ha tenido un desarrollo muy importante de energía solar, de hecho es la fuente de generación de energía de mayor crecimiento en este país también en este momento. Nosotros hemos implementado a lo largo del año más de 100 megavatios en 7 proyectos y esperamos un tanto más. También se destaca el trabajo con sus proveedores como aluminios y aceros, materias primas claves para la calidad de los paneles y su infraestructura. Los sistemas fotovoltaicos tienen paneles solares que necesitan un anclaje o un soporte que normalmente es o en aluminio o en acero, porque tienen que ser lo suficientemente resistentes, de la suficiente calidad para que tengan una vida útil de 25 a 30 años. Colombia tiene desafíos, pero con un cumplimiento de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.